que grabé una parte allá. Ah, ok. Y luego pensé que... Bueno, estamos tratando de restablecer la comunicación con Luis Alberto Medina en la Ciudad de México. Vamos a enlazarnos en este momento, no se desconecte, síganos en nuestras redes sociales. Por estarnos esperando, por estarnos acompañando. Volvemos a la Ciudad de México de nuevo. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde todas nuestras plataformas digitales para Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live, Twitter vía Periscope, YouTube. Estamos en la aplicación de TuneIn, en la aplicación de app también de Proyecto Puente o la app de Proyecto Puente. Nuestra última transmisión en la Ciudad de México, que han sido muy exitosas desde el miércoles, que hemos hecho una cobertura especial para la agenda de periodistas que convocó Horizontal, con un encuentro sin precedentes para la prensa en el país, porque Javier Valdés nos unió, fue el punto de quiebre del vaso de sangre que se derramó con la muerte de Javier Valdés. Desgraciadamente tuvo que ser así, y en su honor nos hemos unido para discutir, debatir, analizar todo lo que se refiere en torno al periodismo del país, desde riesgos, ciberataques, condiciones laborales, contenidos, unidad nacional en torno al gremio. Es decir, muy importante lo que está ocurriendo en torno al país. Comentarios en el ser. Bueno, antes de empezar con Genaro Villamil, que ya llegó también por acá, porque la gente la tenemos que, si no la saludamos se sienten los puenteros madrugadores. Saludos a los que nos están escuchando. Francisco Javier Peñuño y Maestro Unizón. Saludos, maestro. Abrazo. Blanca Moreno, el mejor día, bendecidos. Dona María Tapia, Dios con nosotros. Bonito días. Carlos Ruiz, desde Guatabampo. Luis Alberto, muchas felicidades por tu nuevo programa, ya se te extrañaba. Julio Navarro, buen día. Los veo y escucho bien desde YouTube. Saludos y éxito. Alejandro Martínez, saludos y buenos días, puenteros madrugadores acá, escuchando claro y oportunamente en las noticias. David Muñoz, qué barco ese evaluador de diputados que entrevistaste con 50 puntos aprobado, solo 2 reprobados. ¿Por qué tienen 15 puntos? La mínima aprobatoria debe ser 70 como en las universidades de prestigio. Es decir, es que me decía que solo 2 diputados sonorenses federales habían reprobado, que era Próspero Ibarra y Susana Corella, y daba por encima de la media a otros. Gustavo Castañeda, buen día, saludos hasta la Ciudad de México. ¿Dónde estás, Gustavo? A ver, le recuerdo que estamos también en proyectopuente.com.mx. A la gente de Twitter, Jorge Villa, anoche vi el noticiero de ayer, muy cómica la referencia gramatical del chofer, que del origen de la palabra buen día. Todavía, es que nos subimos, ahorita le voy a comentar a Genaro Villamil, nos subimos a un Uber y desde ahí transmitimos, creando sistema de justicia penal. María Elena Carrera, hermosa imagen del Ángel de la Independencia, lista para... bueno, estos son... Bueno, saludos a Cultura por la Seguridad, los que habíamos iniciado. Y Ceci Durán, a la Susana Correa no le alcanza, a Brenda Neblina, saludos. Neto Dávila, Julio Rómez, Leonor Fontes, los legisladores de Sonora no hacen nada, y no te olvides de la Ana Gabriela Guevara. Alejandra Fimbres, Erika Mariscal, saludos en Facebook Live a todos los que se están conectando. Magda Vallejo, Reina Castro Longoria, Luz Arredondo. Ahorita los vamos a... Bueno, continuamos con ellos para no tardar ya con Genaro Villamil, de la revista Proceso. Él es un escritor y gran periodista, a quien pues está muy agradecido Proyecto Puente, porque colabora con nosotros cuando de periodismo, de crítica, de análisis se trata del país. Sus temas son pues análisis político, gobiernos, rendición de cuentas, periodismo. Él ha escrito muchos libros que hemos comentado al aire a lo largo de su trayectoria, y le pedimos que estuviera presente con nosotros para platicar brevemente. No le vamos a quitar mucho tiempo porque tenemos otros temas también en la ciudad de Hermosillo, y pues es un honor, Genaro, saludarte en persona, conocerlo. Lo había hablado, bueno, lo había leído hace años, hace mucho, ha sido parte de mi formación periodística, en Proceso, sus libros, pero lo habíamos entrevistado mucho, y no tenía el gusto de conocerte, querido. ¿Cómo estás? Ya ves, son amistades virtuales que luego se vuelven reales. Muy bien, muchas gracias, Luis Alberto. Amistades virtuales que se vuelven reales. Así es, pues muchas gracias, y aquí apoyando a ustedes, que en esta empresa periodística, lo importante es eso, que el uso de las redes y el uso de las nuevas plataformas den un mensaje muy claro. Cualquier intento de censura, cualquier intento de acallar va a ser revertido, porque ahora ya tenemos los periodistas,
los comunicadores alternativas, ¿no? Tú lo has vivido, ¿no? Porque haces muchas transmisiones, Facebook Live, Twitter, Periscope, veo. ¿Cómo te ha ido? Veo, bueno, siempre generas polémica, veo a veces de DRT, siempre estoy al pendiente. Creo que es una nueva sociedad digital, ¿verdad, Genaro? Antes podías, tú que conoces también la historia del periodismo en la Ciudad de México, Proceso fue un parteaguas en el 76, con Julio Scherer en la cabeza, como sabemos la historia. Pues antes tenías que crear una revista. Cuando le dieron el golpe en el Excelsior, Julio sale, es la primera rebelión moderna del periodismo del país. Él junto con Granado Chapa, junto con otros grandes periodistas, Vicente Leñero, forman Proceso. ¿Recuerdas un poco eso? Fue emblemático, tenías que hacer una revista. Así es. Mira, hay el golpe a Proceso fue lo que, Excelsior, fue lo que detona la generación y la creación de nuevos medios críticos. De ahí surgió el 1+1, que luego derivó en La Jornada, y de ahí surge la revista Proceso, que todavía está vigente, tiene más de 40 años, este golpe fue en el 76. Pero si tú haces el equivalente, el golpe a Aristegui en el 2015 es lo que está detonando que muchos periodistas de medios electrónicos, de radio, de televisión, que tradicionalmente pues tenían que ceñirse a los dictados de los concesionarios, ahora estén transmitiendo en plataformas digitales. Digamos que es el segundo gran golpe, que está dando este fenómeno de diversificación y de pluralización de las plataformas informativas. Lo importante es que estemos los periodistas en las plataformas, porque siempre dicen, no, ese es un asunto de youtubers, de chavos, de asuntos frívolos. Si ellos están ahí, ¿por qué no vamos a estar nosotros? O sea, ¿por qué vas a negarle a la gente que tiene y usa las plataformas digitales la posibilidad de tener periodismo de calidad? Por eso también, que será desde hace 7 años, me propuse la tarea también, yo soy periodista de medio impreso, de transitar hacia lo digital. Y las transmisiones que han sido muy divertidas son muy agotadoras porque se te mueve toda tu agenda, tienes que estar a una hora siempre o más o menos pendiente. De un año para acá han sido pues una experiencia muy importante, porque hay una interacción con quien te está viendo, con quien te está escuchando, y también una deliberación, ¿no? ¿Te ha funcionado? ¿Cómo has visto? Hay otro, porque dices exactamente, ven que es un asunto de youtubers, de gente, de revolucionarios digitales o gente sin rostro. No, es gente de carne y hueso. Me llama la atención, Genaro, vamos a introducción, que dicen, es tiempo de las redes sociales, ahora con las redes nada se calla. Las redes no son robots, son ciudadanos. Así es. No es un asunto ni siquiera generacional. Hay gente de más de 40, de 50, de 60 años con una lealtad a los contenidos. La tesis que yo tengo, y de hecho es un libro que va a salir pronto, es lo que estamos viviendo los mexicanos es una rebelión ciudadana y una rebelión de las audiencias. Y eso se está reflejando en estas plataformas y en esta forma de comunicar, porque ahí es donde los ciudadanos que están interesados en tener información y en tener crítica, y que cada vez son más, están encontrando lo que no encuentran en los medios tradicionales. Lo que no han entendido ni los periódicos, ni la radio, ni las televisoras, es que no es un asunto solamente de tecnología, no es un asunto nada más de ponerte a hablar así como si fueras youtuber, ¿no? Y estar imitando fórmulas de éxito. Lo que la gente quiere y necesita es credibilidad, es un punto de vista que incorpore lo que ellos están percibiendo y sintiendo como lo que es una crisis en el país, ¿no? Eso es lo importante. Y creo que esa situación es lo que está generando esta eclosión de medios, ¿no? De medios digitales, ¿no? Es muy difícil, ¿verdad? Exactamente, ya caminar con solo lo tradicional. Yo creo que esa rebelión ciudadana de la que hablas llegó para quedarse, ¿no? En todos los aspectos, digo, a Carmen, a cualquier medio de comunicación, porque yo he platicado con Carmen Aristegui, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que está ocurriendo en el país. Es decir, no es un caso específico. Carmen abrió la brecha, creo, fue la más contundente en salir con un despliegue tecnológico, pero es un pulso nacional que ya es inevitable, ¿no? Yo creo que de unos 5 o 6 años para acá, justamente te podría yo ubicar la fecha del 2010, es decir, desde que empieza aquel movimiento de Javier Sicilia, por la paz, donde empieza a surgir un movimiento ciudadano que lo único que le faltaba era un líder,
y que desgraciadamente no pudo consolidarse más allá de ese momento, empieza esta oleada de medios alternativos o de periodistas que nos involucramos ya en las plataformas digitales. Lo que se está generando de unos 2 últimos años a la fecha es la consolidación de productos informativos o de noticieros con un alto grado de calidad e incluso mayor que la de los medios tradicionales. Y no dudemos que en el 2018 la disputa va a ser aquí, a través de la información en redes, ¿no? Ya lo vimos en el Estado de México. Están queriendo ensuciar las redes, están queriendo meter el tema del miedo, del fake news, de la información falsa, del rumor, porque pues eso es lo que saben hacer siempre, guerra sucia. Pero a la guerra sucia hay que combatirla también desde estos espacios. O sea, no hay que dejarlos, hay que incluso proliferar más, crear nuevos espacios, interactuar más, ¿no? Vinculando el tema ya que tocas Estado de México, ¿qué a partir del Estado de México viene? Porque yo creo que fue ahí un punto de partida muy interesante. Bueno, hace mucho tienen peleando el 2018, pero el laboratorio electoral que fue el Estado de México nos mandó muchos rasgos de lo que viene, de lo que está ocurriendo y pues hacia dónde vamos, Genaro. El Estado de México empieza con el gasolinazo, Luis Alberto, es decir, en enero de este año, con la difusión de estos audios anónimos sobre los saqueos, sobre los mensajes falsos en WhatsApp y en Telegrams y en la multitud de aplicaciones, estaban anunciándote que venían para una guerra de miedo, es decir, no solamente es guerra sucia, es inducción del miedo, porque lo que justamente no quieren es que haya una votación masiva, o que la gente salga a votar de manera masiva y que además salga también a defender su voto o a ser representantes o funcionarios de casillas. Y esto lo aplicaron milimétricamente en el Estado de México, desde arrojar cabezas de cochino a las puertas de representantes de Morena o de partidos de oposición, desde dejar coronas de flores, desde poner mantas, hasta hacer citatorios falsos a gente de la tercera edad, de más de 70 años, que vinieron desde allá hasta la FEPADE el día de la elección, porque además eran funcionarios de casilla, y todo el operativo de llamadas telefónicas con call centers y con mensajes falsos vía WhatsApp, con ideas, con toda la idea de inhibir el voto, ni aún así les funcionó. Es decir, ni con todos los recursos que han hecho y han aplicado, han convencido de que ganaron. A lo mejor nos van a poner el dígito ahí de 33.9% de votos, que es como el número mágico que nos están queriendo vender para el 2018, ¿no? Pero aquí la clave es que la gente participe y que venzamos esta estrategia de miedo que van a estar en las redes, ¿no? Esa va a ser la clave del 18. Estoy impresionado porque yo también veo cómo fue una especie de operativo para esa contención o inhibir el voto, y aún así, Morena el crecimiento, Genaro, dicen, no, el López Obrador, discúlpeme, pero el Estado de México, la cuna de Grupo Tlacomulco, el aparato de Rubier Ávila, el aparato de Los Pinos, en conjunto, el priismo en sí que se volcó a contener el crecimiento de Morena, el PAN con una extraña actuación ahí de Josefina Vázquez Mota, el PRD que entre sí quiso y no quiso alianza, que entiendo que tiene que ir a alianza, porque también López Obrador no se cierra demasiado, pero dado toda esa fragmentación política de dinero y de estructura, un punto, ¿cuánto? 2 casi, eso no es nada. Están hablando de 2.9, de 3 puntos de diferencia. 3 puntos de diferencia para un partido que se creó hace 3 años. Y en el bastión más antiguo de la cleptocracia mexicana, donde está el Grupo Tlacomulco, y estuvieron a punto de llegar, o llegaron, desde mi punto de vista, yo creo que sí ganó la candidata Delfina, de Morena. Eso te está dando un escenario muy duro. Y además, ojo, la gente que lee periódicos o que está acostumbrada a
a la inducción de la opinión pública a través de los medios analógicos, pues ellos creían que era la disputa adelantada de López Obrador ante el 2018 y no se dieron cuenta del fenómeno. El verdadero fenómeno en el Estado de México se llama Delfina Gómez, no López Obrador. López Obrador ya es un líder social y político desde hace varios años, pero que una mujer con el origen, con las características, con la forma de comunicarse, con la sencillez, incluso hasta con las redes eclesiásticas y magisteriales, porque fue apoyada por los obispos, eso es algo que el PRI no quiere decir, de Delfina Gómez, haya desafiado a la dinastía Tlacomulco, te está hablando de un voto de castigo de los ciudadanos. O sea, de un voto en donde el ciudadano está diciendo, yo voy a darle mi respaldo a quien me genere credibilidad, ¿no? Y eso fue muy importante. Más en el Estado de México, donde hace muchísimos años no hay movimientos ciudadanos o cívicos. La última elección, ¿cómo quedó, por ejemplo? El 2011, cuando ganó Erubiel. Ah, ya recuerdo. Sí, era Alejandro Encinas, hubo 25 puntos de diferencia. Del 2011 a la fecha, o sea, al 2017, el PRI perdió 1 millón de votos. O sea, perdió 1 millón de votos entre la elección de Erubiel y la de Alfredo del Mazo, con un padrón 15% superior. Cuando ganó Erubiel, el padrón era 10.5 millones de inscritos, la lista nominal, y en este año eran 11.3 millones. Entonces ahí estás viendo una deserción tremenda del voto corporativizado priista, ¿no? Una fragmentación, y peor, lo que también estás viendo es que durante años lo que ha funcionado en el Estado de México es la cooptación de la oposición. Juegan a que son oposición, pero les dejan sus bastiones electorales, ya sea Nezahualcóyotl, ya sea en el caso del grupo de los Bautista del PRD, o ya sea el Corredor Azul, ya el famoso Corredor Azul de los panistas, que en esta elección lo perdieron. Claro, no se eligieron alcaldes, se eligió nada más gobernador, pero es impresionante que Morena le haya ganado al PAN en sus propios bastiones electorales, en Naucalpan, en Atizapán, en Tlanepantla, en Cuautitlán Izcalli, o sea, en Metepec, que son las zonas en donde está la clase media, la media y media alta del Estado de México. Entonces, también es un llamado de atención al PAN y al PRD, es decir, el votante está dándole una sanción a aquella oposición que finalmente le ha hecho la comparsa al sistema, o al gobierno, o al peñismo, como lo quieramos llamar. Eso fue lo interesante del Estado de México. Ojo, estoy hablando con Genaro Villamil, escritor y periodista de la revista Proceso, quien me está dando unos datos duros muy interesantes que no se habían debatido en Sonora. Esperemos, si estamos haciendo el resumen en Twitter también allá, la gente en nuestra cabina. Es que me siento fuera de la cabina así como que ya, oye, como ya no veo qué, porque lo que está diciendo Genaro yo no lo había procesado, como todo esto lo que pasó también con Proyecto Puente, pero los datos duros que está dando Genaro son muy importantes. Con 25 puntos que cayó el PRI de la elección de Erubiel Ávila, a la fecha perdió casi 1 millón de votos. El gran perdedor de esta elección se llama PRI. Las cosas como son, Genaro, por lo que veo. De Coahuila. ¿Cómo? Pero ahí sí está muy empleitado, ¿no? En Coahuila creo que sinceramente, es mucho más claro el fraude en Coahuila, y es mucho más clara la derrota del PRI en Coahuila. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues una mapachería postelectoral, digamos. Es decir, ya estamos inaugurando el periodo de la mapachería postelectoral. ¿En qué consiste? En la cooptación de los órganos electorales, ya sea de los institutos estatales, del INE, del tribunal, para que todo quede cuadrado, para cuadrar la cifra, como dicen los contadores. Creen ellos que las elecciones son un asunto de, pues como sus finanzas, como las finanzas de los gobernadores ladrones, o sea, cuadra los números y así encubrimos que no hay desvíos. Y están queriendo cuadrar la cifra de la distancia, o sea, de 32.9%, que es curiosamente la misma cifra del Mazo. La cifra de Riquelme, el candidato del PRI, la quieren cuadrar al PREP, que además se les cayó,
en Coahuila el PREP se cayó con el 72% nada más de las actas computadas, con el conteo distrital, y decir, ya, ganamos porque ganamos, ¿no? Eso les va a hacer, o sea, si aplican esa receta en Coahuila y en el Estado de México, les va a ir peor a nivel nacional, ¿sí? Si no entienden el estado de ánimo social, si no entienden que esto, o sea, si empiezan a luchar, no contra Morena, no contra el PAN, en el caso del Estado de México, en el caso de Coahuila, sino contra el ciudadano, entonces vamos a una guerra de ciudadanos contra el poder en el 2018. Ese es realmente lo que nos está, el terrible y preocupante escenario que nos está dejando 2017. Es el aparato institucional movilizado para defender y para hacer que el PRI quiera en disputa contra la sociedad, no contra un partido, ¿eh? No contra un partido. Morena es el instrumento en este caso en el Estado de México y el PAN en el caso de Coahuila, pero es contra la sociedad. Si no lo entienden, entonces pues peor para ellos, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer por último, Genaro Villamil? Porque, a ver, a mí me preocupa exacto, si eso ocurrió en el Estado de México en el 2018, se juega el todo por el todo, es decir, el PRI se va a querer quedar y permanecer, arraigar, el PAN quiere volver, una sed de venganza y un posicionamiento interesante. Morena con una oportunidad, ¿es esta o ya no? O López Obrador, yo creo, o es esta o ya, es decir, no creo que haya el López Obrador más. Son muchos intereses, la permanencia del PRI, la venganza del PAN y la última oportunidad de López Obrador. ¿Estás de acuerdo? Es decir, digo, haciendo un comparativo, todo eso llega a confluir pues unas energías fuertes políticas y en medio de la sociedad. Ojo con eso, ¿eh? Así es, o sea, estamos en vamos a una elección no solamente presidencial, vamos a una elección de sistema, es decir, o la sociedad decide derrumbar al sistema, o el sistema pretende derrumbar a la sociedad. Así puede sonar muy maniqueo, pero lo que es importante es, y eso me preocupó mucho con el Estado de México, es que la gente diga una y otra vez, o hayan sectores de la ciudadanía que siempre estén en este derrotismo, ¿no? De, pues ya no hay nada que hacer, siempre es lo mismo, todos son iguales. Es una especie de autoconvencimiento mexicano, o a la mexicana, que te permite negociar con la corrupción y te permite vivir. Pero por otro lado hay muchísimos votantes jóvenes. Esto que dicen que los millennials son indiferentes y atípicos es mentira. La enorme mayoría de los votantes a favor, por ejemplo, de Delfina Gómez, eran jóvenes de menos de 25 años. Es decir, yo lo viví, o sea, porque lo capto justamente en las redes sociales, ¿no? En los colaboradores o en los amigos alumnos que tengo, que son del Estado de México. Entonces también están surgiendo figuras nuevas, ¿eh? En el caso de Veracruz está Cuitláhuac García, en el caso del Estado de México, Delfina. Es decir, no todo se agota en López Obrador. O sea, pensar que es una lucha entre el sistema y López Obrador también es reducir la capacidad que tiene la sociedad mexicana de crear liderazgos, ¿no? Y se están creando liderazgos muy nuevos, fuertes, nuevos. Independientes, por ejemplo, ¿no? El tiempo de los independientes. ¿Habrá un tiempo para un independiente? Pues lo veo ya poco viable, pero bueno, todo puede suceder. Es que también hay muchos independientes que son muy dependientes, ¿no? De los grupos de poder y de las mafias. Pero hay, por supuesto, figuras nuevas. Entonces, creo que eso es de lo que tiene que estar convencida la gente, que hay un poder social que si lo desperdiciamos, es como el petróleo, si perdemos el momento ahora sí del boom ciudadano o del boom social y caemos en el derrotismo, entonces vamos a perder una generación, ¿eh? O sea, yo vengo de la generación del 88, yo tenía 17 años cuando el 88, cuando el 94, cuando el 2006, y es muy frustrante ver cómo los mexicanos tenemos esta facultad de perder las grandes oportunidades históricas de cambiar de manera democrática. Uy,
Pues esperemos en verdad que haya una conciencia y que el sistema no sea más fuerte o que no haya de alguna manera Facebook Live, página Periscope, YouTube, estamos en Facebook Live, en la página de Proyecto Puente, Periscope, YouTube. Vamos con comentarios ahí ya para finalizar y mandarnos micrófonos hermosillos, si me permites por favor, Alejandra Galván, nuestra corresponsal acá en la Ciudad de México, que está haciendo las veces de también de camarógrafa, de asistente, porque el otro asistente... Sí, ¿verdad? Ya tienes que hacer todo. Exactamente, todo, de todo. A ver, Ángeles Vizcaíno, saludos. De hecho, Ángeles, ahorita vamos a hablar porque es parte de la invitación de C1 que te digo que te está haciendo. Ahorita hablaremos de eso. Arquitecto Betanzos, muchas felicidades, saludos. Carcesi Flores, cuídate mucho, bendiciones. Buenos días, saludos cordiales desde Hermosillo. Mario Ernesto Galván, felicidades y saludos por esta nueva plataforma de información para Sonora y el mundo, un excelente equipo. Reina Castro Longoria, buena entrevista, felicidades. Heriberto Loera, saludos viendo, muy bien, sigue adelante, buenos días. Los saludamos con gusto. Bernardés Bonafox, saludos Bernie, se va uniendo. Abrazo Eduardo Bustamante hasta Cananea, Odisea García hasta Italia, abrazo Rosy Contreras, a todos por acá en Face. Se va a quedar Adriana Insulza. Y se va a quedar también por allá en el estudio Luis Ángel Carlín, es lo que me comentan, sí, ¿verdad? Adrián Insulza, Luis Ángel Carlín, Luis Alessandro Morales, cuando salieron repentinamente de sus noticieros y se fueron a la era digital, dice, tal vez Aristegui es la más conocida, pero no olvidar a Ferriz de Com, Gutiérrez Vivó, que se fueron a medios digitales también, me dicen. Sí, desgraciadamente el proyecto de Gutiérrez Vivó no cuajó para que la audiencia mexicana en México, no en Estados Unidos, lo pudiera escuchar, ¿no? Y efectivamente Pedro Ferriz empezó con con las transmisiones vía Periscope y vía streaming, empezaron a hacer streaming, también Epigmenio Ibarra con Revolución 3.0, es decir, sí han habido muchos colegas periodistas de todas las corrientes ideológicas y posibles que han hecho que han hecho la transición digital. Yo menciono el caso de Aristegui por la importancia, obviamente, de la audiencia que tenía Carmen en MBS. Era el noticiero que marcaba la agenda política en la radio mexicana. Y con el golpe de censura, pues ella se ve obligada a hacer este despliegue que está haciendo en Internet. O sea, por eso comparo el golpe de Proceso, el golpe a Excelsior, con el golpe a Aristegui. O sea, son los dos ciclos históricos. Exactamente, queda claro eso. Bueno, me pone por acá Gustavo Valenzuela, siguen los males y de malas en sector salud, ¿cuántas placas más se van a destapar ahí? De otro tema, me dice Alberto Monteverde, los medios que no aporten un periodismo real de investigación están condenados a desaparecer totalmente, porque las redes, ya todos somos reporteros. Ya todos están en un celular, ya todos, y el que no haga, va a la chamba totalmente. Paco Gil, saludos hasta Guapieta, Sonora, buenos días. Una crítica me dice, señor, creo que es mala onda haber saludado primero a los tuiteros que el señor Villamil, que está ahí que estaba frente a usted. No, nada de eso. Lo que pasa es que tenía comentarios acumulados y además, digo, Genaro, de verdad que no lo viste mal. No, yo soy tuitero también. Ahí está, para que veas, somos iguales. A ver, bueno, saludos. Voy a dejar las transmisiones. Me quedo bueno, con algunos comentarios, pero ya tengo que despedir para dejar los micrófonos allá. Adrián Insulza, Luis Ángel Carlín en estudio, en Hermosillo, y todavía hay muchos temas más que discutir ahí en Proyecto Puente. Nosotros volvemos a la ciudad de Hermosillo el lunes, el estudio con todos, seguimos rompiendo las barreras digitales. Genaro, muchas gracias. Apreciado Genaro. Alberto, muchas felicidades a ustedes. No dejen de seguir Proyecto Puente. Gracias, sí, nosotros no te vamos a dejar de seguir a ti y a dar lata, por supuesto. Ahí vamos a hacer varios enlaces. Exactamente, ¿sí? Vamos a seguir haciendo periodismo diferente, estamos ahorita viendo posible encuentro con Genaro en Hermosillo, una invitación de C1, vamos ahorita a hablar al respecto, bueno, y actualizarnos. Dejamos los micrófonos en Hermosillo y el lunes ya volvemos con todo al estudio, con lo mismo de Proyecto Puente. Que pasa excelente, mañana quédese con Adrián Insunza y Luis Ángel Carlín desde el estudio, proyectopuente.com.mx, Facebook Live, Twitter vía Periscope, YouTube, TuneIn y la app de proyectopuente.com.mx, bueno, Proyecto Puente ahora. Muchas gracias, que pase excelente día. Con permiso, dejamos los micrófonos al estudio Adrián Insunza y Luis Ángel Carlín.